Hola. Bienvenido a nuestro canal de casos de la vida real. Disfruta mirando. La cocina brillaba con esplendor. El interior estaba exquisitamente elegido, los muebles eran de madera cara y se disponía de los electrodomésticos más modernos. Estaba todo tan limpio y ordenado como si nadie hubiera cocinado en él antes. Aún más asombrosa era la imagen que se podía ver en medio de todo ese lujo. Una mujer joven, vestida con bastante modestia, estaba sentada en un sofá cerca de la ventana. Con voz tranquila y melodiosa, tarareaba una nana a un bebé que yacía en sus brazos envuelto en una manta. Parece una ilustración de una realidad completamente distinta, donde los niños se sientan con ellos en la cocina, no en una habitación designada, donde es la madre la que hace el trabajo, no la criada, donde desde luego no había sitio para aparatos caros ni electrodomésticos, salvo quizá un simple horno. De vez en cuando la mujer levantaba el rostro del paquete del bebé y echaba un vistazo a su reloj. Sus movimientos eran cada vez más bruscos. Aunque intentaba no molestar al bebé, cada vez lo conseguía peor. Probablemente no fue tanto su negligencia como el hecho de que el bebé percibiera los cambios de humor de su madre. Cada vez estaba más ansioso. Su marido llegó tarde al trabajo, lo que no era la primera vez, y había llegado muy tarde. El reloj se acercaba a medianoche cuando por fin se dignó a aparecer. No demasiado sobrio. Sostenía una botella de algún vino caro. Por su aspecto, sin embargo, era obvio que iba a bebérselo como otros beben el vodka barato. Caminó por el suelo limpio sin quitarse los zapatos, y por supuesto fue a la cocina, sabiendo perfectamente que allí estaban su mujer y su hijo de 6 meses. Los miró con desprecio y cogió el sacacorchos. Abrió su botella y se sentó frente a la mujer mirándola desafiante y sorbiendo directamente de su garganta. Fuera de peligro, cogió el bebé y se retiró al dormitorio. Allí se sentó en silencio, reflexionando sobre sus desventuras. Había empezado hacía unos 6 meses. Fue más o menos cuando nació su esperado bebé. No es que las cosas hubieran ido bien antes de eso. Había habido conflictos, por supuesto, y quien no, y a los padres de su marido no les cae muy bien. De nuevo, no es una situación infrecuente, y la gente vive con ello. Viven felices para siempre, y lo han hecho. Con el nacimiento del niño fue como si mi marido hubiera sido sustituido. No, antes tenía ciertos celos, pero era como si un demonio se hubiera metido en él. Se le metió en la cabeza que el hijo no era suyo, no se parecía en nada a él. Normalmente hay algo del padre en un niño. Este no tiene nada, y sus ojos son raros, y sus brazos y piernas y todo lo demás. La primera vez que le vio le miró tan de cerca que la mujer se sintió incómoda, y luego dijo que no era mío, que no se parecía a mí. No veo nada de mí en él, y por mucho que su mujer intentará convencerle de que fue mientras era pequeño y cuando creciera algo se le notaría, nada funcionó. Y entonces descubrió que su marido no solo estaba cabreado, alguien empezó a llamarle, a mandarle mensajes en las redes sociales, convenciéndole de que el chico no tenía nada que ver con él, que su mujer llevaba mucho tiempo saliendo con otro, pero que no lo dejaría solo por dinero, y realmente ella es de una familia sencilla, no rica. Es hijo de un gran empresario y hace algunos negocios él mismo con el aliento de sus padres y con su ayuda activa. No me extraña que tenga los nervios destrozados. Su autoestima está destrozada porque no tiene nada propio. ¿Cómo puedes creer que una mujer vive con él por amor a él y no por el dinero de su familia? Excepto que todos son tonterías. Hace unos años una joven se casó con él precisamente porque le quería,
y las circunstancias de su relación no favorecían que ella se enterara de su situación y se lo ocultó durante mucho tiempo después. Y el hijo, por supuesto, era suyo, pero ¿cómo podía explicárselo? Los pensamientos de la mujer se vieron interrumpidos por el timbre de la puerta. Entonces oyó los pesados pasos de su marido por el pasillo. Durante unos segundos pareció escuchar lo que salía del auricular. Entonces oyó que se abría la puerta principal y que su marido salía corriendo al hueco de la escalera, aparentemente como estaba, en zapatillas, ni siquiera zapatos puestos. Unos largos minutos después, irrumpió en el dormitorio, muy borracho, furioso, dio un sonoro portazo. Despertó al chico, pero ni siquiera se dio cuenta. Le tiró un sobre a su mujer y le miró en silencio, pero con una rabia increíble. Al mismo tiempo que intentaba calmar el llanto de su hijo, abrió un sobre claramente ya impreso por su marido, sacó un papel, miró a través de él, las letras se desdibujaron ante sus ojos, prueba de ADN negativo. Las muestras no coinciden. Las personas en cuestión no están relacionadas entre sí, su marido y su hijo. No entiendo. ¿No lo entiendes? El marido habló en voz baja, pero su voz me produjo escalofríos. Déjame que se lo explique. Es la prueba de lo que siempre he sabido. Adrián, el tuyo, no es mi hijo. ¿De dónde sacaste eso? No dejó que su mujer volviera a terminar la frase. En un banco de la entrada. Lo ha dejado una persona muy amable, probablemente el mismo que me advirtió sobre ti hace mucho tiempo. ¿Y qué te hace estar tan seguro de que este papel no fue falsificado? ¿Por qué? Acabó gritando. Porque sé que el niño no es mío. Es solo una confirmación de lo que sabía desde el principio. Nunca me quisiste, solo querías mi dinero, tú. Le impidió continuar el pequeño Adrián, que se despertó por los gritos de su padre y empezó a gritar también. La mujer también lloró en silencio de impotencia. No pudo responder. Sabía que no podía hacer cambiar de opinión a su marido, que hacía tiempo que se había metido en la cabeza la idea de su infidelidad. Pero él, por supuesto, se tomó sus lágrimas de forma muy diferente. ¿Por qué lloras ahora? ¿Que se te ha acabado el dinero? No estabas llorando cuando abriste las piernas para otro hombre. Así que vete con él, con tu bastardo. Miró a su marido, intentando asimilar lo que acababa de decirle. Él, en un arrebato de ira, ya estaba corriendo por el dormitorio, tirando sus cosas de los armarios, las mesillas de noche y la cómoda. Sacó una maleta de algún sitio. La vieja con la que se había mudado pensó que lo había tirado hace mucho tiempo. ¿Crees que me voy a meter contigo aquí? Fuera de mi casa ahora mismo y llévate a tu bastardo. ¿Por qué lloras ahora? ¿Que se te ha acabado el dinero? No estabas llorando cuando abriste las piernas para otro hombre, así que vete con él, con tu bastardo. ¿Pero a dónde voy a ir, Nick? No hay otro hombre, eres el único hombre que he tenido en mi vida. Te quiero, dijo entre lágrimas. Ningún otro hombre en tu lenguaje. Significa que él tampoco quiere a alguien como tú en su casa, ¿verdad? Ya veo, no puedo evitarlo. Entonces, ve con tu abuela al pueblo. Se lo diré a Alfredo, él te llevará. Mi mujer sabía perfectamente que era inútil discutir con él, al menos mientras estaba en un estado tan trastornado. Decidió muy bien, en serio, porque no ir a casa de la abuela de visita. Y luego, en una semana, todo se asentaría, pasarían las primeras emociones y se daría cuenta de lo estúpido e increíble que era todo aquello. ¿No podemos al menos dejar que se quede hasta mañana? ¿A dónde vamos por la noche? Y tener a Alfredo tirado, de acuerdo, pero dormirás en el sofá.
Ella accedió obedientemente, pero acabó poniendo a su pequeño en el sofá y tumbándose en el suelo a su lado. No pudo dormir durante mucho tiempo, saltando a cada ruido y comprobando regularmente que el bebé estaba bien. Tenía mucho miedo de que el niño se cayera, girando sin suerte. Finalmente, cuando empezaba a amanecer, consiguió conciliar un sueño ligero e inquieto. Nick despertó a su mujer, según le pareció, un par de minutos después de que ella hubiera cerrado los ojos. Probablemente no estaba muy lejos de la verdad en esa suposición. La apartó con dureza, sin ceremonias. El niño volvió a llorar, a lo que su padre no prestó atención. Había una vieja maleta junto a la puerta principal. Alfredo está aquí, deberías irte, apretó entre dientes. Empaque tu ropa, así que de nada, justo con lo que viniste a mí. El resto lo compré con mi dinero y no tiene nada que ver contigo. Una mujer con un bebé en brazos bajó las escaleras. La maleta era bastante ligera, así que ella tampoco tuvo problemas para llevársela. Sin embargo, al levantarla, sintió un vacío. Muy bien, sus vestidos, joyas y otras cosas compradas después del matrimonio, y no siempre con el dinero de su marido, pero al sentir el peso de la maleta, se dio cuenta de que también había guardado las cosas de los niños, juguetes, pañales, ropa. Su hijo nunca había tenido cuna y ella ni siquiera había tenido fuerzas para tumbar a Nick. Aunque su marido ciertamente no tenía nada que ver con todo esto, una parte la compró con sus ahorros personales, otra con el poco dinero que conseguía en su trabajo de Internet. Algunos habían sido regaladas por personas amables. Nick no había invertido ni un céntimo en el hijo que creía suyo. ¿Qué te ha pasado, Hannah?, preguntó el conductor por el camino. Siento entrometerme, pero no decidirse ir a visitar a tu abuela de repente, espontáneamente. ¿Qué te ha pasado, Anna?, preguntó el conductor por el camino. Siento entrometerme, pero no decidiste ir a visitar a tu abuela de repente, espontáneamente. Nick me echó, dijo, necesitaba de alguien con quien compartir su dolor. Alguien le había enviado un papel, una prueba de ADN. Dijeron que no era nuestro Adrián, así que se le creyó. Sí, dijo Alfredo. Había oído que le gustaba, pero no pensé que fuera tan grave. ¿Quién en su sano juicio creía que puedes hacer algo así? Anna no tuvo nada que decir al respecto y pasaron el resto del viaje en silencio. No se sabe en qué estaba pensando Alfredo. Su pasajera, en cambio, miraba tristemente por la ventanilla y recordaba cómo la vida la había llevado a la situación en la que se encontraba. Cuando la niña tenía 5 años, sus padres habían muerto en una expedición. Un glaciar parecía haber descendido sobre ellos. Su abuela la ha criado desde entonces. Sin embargo, sería más exacto decir que a partir de entonces lo hizo oficialmente. Incluso antes de eso, la mayor parte de su vida la había pasado en el campo con la madre de su padre. Sus padres, geólogos de profesión, siempre estaban fuera. Ya casi no se acordaba de ellos. El pueblo era interesante. La pequeña Anna era feliz ayudando a su abuela a cuidar todo tipo de animales y a cultivar frutas y verduras. No se asustaba el trabajo duro. Al contrario, le produjo una extraña satisfacción y confianza en sus propias capacidades. Pero su abuela quería un futuro mejor para su nieta. No la matriculó en la escuela del pueblo, sino en la del distrito, en la gran ciudad más cercana. Consiguió que un vecino la llevara al coche a cambio de un poco de ayuda en las tareas domésticas, leche de sus cabras y huevos de las gallinas. El hombre no tenía animales y aceptó encantado estas condiciones. Tras terminar sus estudios,
con matrícula de honor, la niña se trasladó casi inmediatamente a la metrópoli más cercana, también por sugerencia de su abuela. Fue hace unos 3 años. La anciana, por supuesto, quería que su nieta siguiera estudiando, que fuera a la universidad. Sin embargo, no tuvo éxito la primera vez. Aunque sacó buenas notas en todos los exámenes, las plazas, como pronto se dio cuenta, se asignaban sobre todo a los que tenían dinero y que estaba dispuesto a utilizar métodos injustos para sacar adelante a su hijo. Este enfoque de la vida era nuevo para la joven Anna. Para no disgustar a su querida abuela, decidió quedarse en la ciudad y establecerse aquí de alguna manera. Gracias a su buen aspecto y a su actitud tranquila, pronto encontró trabajo como camarera en una cafetería. Allí consiguió ganarse el corazón tanto del personal como de los clientes. Encontró una habitación barata, pero ordenada en las afueras de la ciudad. Todo lo que necesitaba para vivir y nada más. Los vecinos, estudiantes, rara vez venían al piso, pero había uno entre ellos que, como ella, solo iba a trabajar y a estudiar, y no participaba en fiestas ruidosas, prefiriendo ocuparse de sus asuntos tranquilamente en su habitación. Por supuesto, de vez en cuando se cruzaban en la cocina y en el pasillo. El chico quedó fascinado por Anna y pronto empezó a cortejarla. Y la propia chica sentía debilidad por su vecino después de las varias conversaciones interesantes que llegaron a mantener. De vez en cuando su novio le regalaba lujosos ramos de flores, varias ollas caras y cajas de bombones cuyos nombres nunca había visto. Los aceptó con cierta vergüenza. Al fin y al cabo, un estudiante pobre, aunque trabajador, que tenía que ahorrar para mimarla así. Como se vio después, nada. El tipo no era pobre y no era estudiante en absoluto. Era hijo de padres ricos que habían decidido jugar el juego de la edad adulta y la vida independiente, a pesar de la resistencia de sus parientes. Estaba involucrado en el negocio creado por sus antepasados y tenía más dinero de que Anna había soñado jamás. Cuando se enteró, ya era demasiado tarde para combinar nada, porque estaba perdidamente enamorada. Aunque la forma en que se reveló la verdad ya era una llamada de atención que le indicaba que debía huir de ese nombre sin pensárselo 2 veces. No, puede que él mismo no fuera malo, pero su familia difícilmente les permitía convivir con normalidad. Un día, mientras estaba sola en el piso, sonó el timbre. Una mujer bien vestida estaba en la puerta. No parecía mucho mayor que la propia Anna. Sin embargo, algo le decía a la chica que en realidad era mucho mayor. Era simplemente una indicación de que había tenido la oportunidad de cuidar de sí misma, cosa que no todas las mujeres habían tenido. Resultó ser la madre de Nick y no fue una conversación agradable. Mi hijo quería jugar independiente, dijo, pero parece que se dejó llevar. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo, chica. Te diré una cosa. Mi Nick no es rival para ti. Encuentra a alguien en tu liga y no te metas con la cabeza del tipo. Ya tiene una prometida más, acorde con su estatus. Aunque la forma en que se reveló la verdad ya era una llamada de atención, que le indicaba que debía huir de ese hombre sin pensárselo 2 veces. No puede que él mismo no fuera malo, pero su familia difícilmente les permitía convivir con normalidad.
Impactada por lo que oyó, Ana entabló conversación con su novio por la noche. Se arrepintió de haber mentido sobre su situación. Sin embargo, consigue convencerla de que la supuesta novia no es más que una chica con la que sus padres quieren que esté. Él mismo no le encontraba nada interesante, de ninguna manera. Al final le propuso a la chica, ya que ahora lo sabía todo, que se mudara de la habitación alquilada a su piso. Insistió en que dejara su trabajo. Yo tengo dinero suficiente para los dos, y tú te quedas en casa, limpias y haces las cosas cómodas. Vivieron juntos durante un tiempo. De vez en cuando, los padres del chico intervenían en su vida normal. A veces tenían conversaciones extrañas con él, a veces con ella, y a veces con los dos. La novia también aparecía, unas veces armando jaleo y otras intentando seducir a Nick. Esta se volvía cada vez más irritable y de vez en cuando le gritaba a Anna. Quizá al final hubiera acabado en una ruptura natural. La chica habría recordado su deseo de ir a la universidad, habría encontrado otro novio y se habría olvidado por completo de la historia. Pero justo cuando la relación empezaba a desmoronarse, Ana descubrió que estaba embarazada. Después de eso, por supuesto, la boda ya era inevitable. Nick declaró que era un hombre íntegro y que ahora simplemente tenía que tomarla como esposa. Esta obligación suya no le sentó bien a Anna. Sonaba como si no lo quisiera en absoluto, pero como sucedió, tuvo que hacerlo. La chica, sin embargo, no rechazó el matrimonio. Como era de esperar, el embarazo no aportó calidez a la relación, a pesar que Anna deseaba realmente tener un hijo, especialmente con el hombre que amaba. Sin embargo, era difícil saber que quería su ahora marido. A veces le parecía que su único deseo era no conocerla nunca, no involucrarse en toda la historia, casarse con quien le dijeran sus padres y vivir su vida sin preocuparse de nada. A pesar de todo, se convenció a sí misma de que las dificultades eran temporales. Todas las parejas tarde o temprano atraviesan una crisis, algún tipo de enfriamiento de la relación. Además, no es fácil para el marido estar entre dos fuegos. Por un lado, su mujer, como esperaba, le quería. Por otro, sus padres, no menos queridos, no apoyaban su decisión de casarse como fuera. Además, el embarazo estaba siendo duro. Anna experimentó todo lo que asusta a las futuras madres: toxicosis y repentinos cambios de humor. Cuando empezó a crecer la barriga, le costaba andar y se le hinchaban las manos y los pies. Intentó no mostrar su estado a su marido para no disgustarle más, pero a veces era muy difícil. Y Nick se distanció cada vez más de ella. Las largas e interesantes conversaciones por las que había llegado a quererle habían cesado. Ya no le llevaba regalos, no solo caros, sino ninguno. No participó en la elección de la ropa y otros artículos para su futuro hijo. Para preparar el nacimiento de su primer hijo, tuvo que buscar un trabajo a tiempo parcial en Internet. En los últimos meses de embarazo, trabajar en su estado era difícil y no lo reportaba mucho dinero, pero sí lo suficiente para lo esencial. Cuando nació su hijo, Nick sorprendió a Anna con su comportamiento. Escrutó al bebé desde todos los ángulos como si fuera un objeto y no un ser vivo. Tras su examen, emitió un severo veredicto: no se parecía mucho a mí. Para preparar el nacimiento de su primer hijo, tuvo que buscar un trabajo a tiempo parcial en Internet en los últimos meses de embarazo. Trabajar en su estado era difícil y no le reportaba mucho dinero, pero sí lo suficiente para lo esencial. Cuando nació su hijo,
Nick sorprendió a Anna con su comportamiento. Escrutó el bebé desde todos los ángulos, como si fuera un objeto y no un ser vivo. Tras su examen, emitió un severo veredicto. En estado de shock, ni siquiera pudo encontrar la manera de responderle. Desde luego, no era la reacción que esperaba ante el nacimiento de su hijo. Por supuesto, sospechaba que su suegra había tenido algo que ver con el frío recibimiento. Seguramente Nick había sido engatusado, convencido de que el niño no tenía nada que ver con él, aunque Anna no veía cómo podía creérselo. Sabía perfectamente que ella le quería, que fue su primer hombre y el único. La relación entre la pareja se había deteriorado mucho. Nick no ayudó a su mujer con el bebé. Es más, ha estado bebiendo y haciendo feas peleas por nada. Ana tal vez, sin darse cuenta, no podía perdonar a su marido por su actitud hacia su hijo. Y aquí la conclusión lógica. Vuelve a su pueblo natal, con un bebé en brazos, sin marido, sin dinero, casi sin pertenencias. Oh, ¿qué diría su abuela, que había enviado a su hija a la gran ciudad para que estudiara y se desenvolviera en la vida? Por supuesto, no quería disgustarla, pero Ana no tenía dónde ir. Llegaron al pueblo antes del mediodía. Alfredo, a petición de Ana, se detuvo antes de llegar a casa de su abuela. Razonó que a la anciana no le gustaría ver a un hombre en el coche caro, echándola en medio de su pueblo natal con un bebé en brazos. Ana, dijo Alfredo de repente, abriéndole la puerta, sabes, siempre has sido amable conmigo, educada, a diferencia de tu marido. Incluso me defendió delante de él. Quiero darle las gracias. Toma esto por primera vez. No te niegues, por favor. Ahora lo necesitarás más. Con estas palabras le entregó un sobre bastante hinchado. Ana lo cogió de mala gana. Por un lado fue terriblemente embarazoso. Era muy consciente de que el sueldo del conductor no era muy alto. Por otra parte, no quería ofender a un hombre que había querido ayudarla de todo corazón. Además, necesitaría el dinero por primera vez. Necesitaba algo para alimentar y vestir a su hijo. Llegó a su casa a pie, llevando la maleta detrás y al niño en brazos. La abuela, como si presintiera algo, miró por la ventana en el mismo momento en que Ana empezaba a abrir la cerradura secreta de la verja. Vio a su nieta, sonrió e inmediatamente salió a su encuentro. Ana no escribió a su abuela sobre sus problemas, hablándole de Nick y de su matrimonio en los tonos más rosados. Sin embargo, la sabia mujer se dio cuenta enseguida de que algo había ido mal, y no solo que su nieta había venido de visita. Sin embargo, le hizo preguntas sobre nada. Llevó a su nieta a la casa y puso la mesa con una comida sencilla pero sabrosa. Tenía una cálida habitación para una joven madre con un bebé, una vieja, una paterna e incluso un Nick. Es todo viejo, pero es sólido. Solían hacer cosas. Ahora también traen pañales a la tienda, y los viernes viene un tipo del pueblo con todo tipo de juguetes y sonajeros, así que no te preocupes, nieta, no te perderás. El dinero que le quedaba a Alfredo era lo justo hasta que Ana consiguió llevar internet a casa de su abuela. La anciana no lo necesitaba y ella no podía ayudarla, porque no entendía nada de tecnología moderna. Sin embargo, cuidó a la pequeña Liosa, mientras la niña se ocupaba de sus asuntos. Con el tiempo consiguió recuperar su trabajo a tiempo parcial. Ahora que no la distraían los constantes escándalos y que había alguien
que se ocupaba del niño, Ana se dio cuenta de que podía trabajar de forma mucho más productiva. Incluso le quedaba tiempo para aprender algo nuevo y mejorar sus habilidades, lo que prometía reportarle mayores ingresos, si no ahora mismo, si en un futuro previsible. Un día, una abuela que jugaba con su bisnieto comentó de pasada: «Se parece a tu difunto padre, tiene los ojos y la nariz respingoles. Tu papá era así cuando era niño». Ana sonrió, aunque se sintió como si la hubieran apuñalado en el corazón. De nuevo se acordó de aquella malhadada prueba de ADN que, a pesar de ser claramente falsa, su marido le había creído. Intentó desterrar esos pensamientos de su mente. Ahora debería estar pensando en el niño y en su anciana abuela, no en su marido, que parecía haber decidido de verdad romper con ella para siempre. Ana tardó otros 6 meses en dejar de pensar en ello, al menos de forma permanente. Durante este tiempo tuvo tiempo de volver a la vida del pueblo, para recordar cuánto le había gustado todo cuando era pequeña, cómo soñaba que de mayor viviría como su abuela en su propia casa, criaría gallinas y cabras y cuidaría de su huerto y su jardín. Resultó que la llegada de Ana les hizo la vida más fácil a ella y a su abuela. La niña era capaz de hacer con facilidad las cosas que la anciana, por su edad y su salud, le resultaban difíciles. La abuela, por su parte, no tuvo ningún problema en ocuparse de su bisnieto, al que apreciaba mucho. En resumen, Ana se sorprendió al descubrir que la vida continuaba sin su marido. A Nick, en cambio, no parecía importarle en absoluto el destino de la chica a la que había jurado su amor no hacía tanto tiempo. No había nada que dijera que había venido, pero ni una sola vez había escrito o llamado, aunque tanto su dirección como su número de teléfono eran bien conocidos por él. Ana pudo comprobarlo cuando un día su abuela trajo de correos una carta certificada dirigida a ella. Cuando lo abrió, encontró una notificación de divorcio. Esperaba sentir algún tipo de emoción al verlo, tristeza o dolor, o quizás o incluso, ¿qué demonios?, alegría. Pero no había emoción, nada. Ana pasó los ojos con indiferencia por el papel, que decía que ahora volvía a ser una mujer soltera. La miró durante unos segundos, luego la arrugó y la arrojó a la olla derretida. Era como si nunca hubiera tenido marido. Y así siguieron viviendo juntos con su abuela y su hijo. Adrián creció a pasos agigantados e hizo increíblemente feliz a su madre. Desde que se mudó al pueblo estaba mucho más tranquilo. Dormía por la noche, lloraba con poca frecuencia y casi nunca estaba enfermo. Sin las constantes rabietas de su padre, resultó ser, como suele decirse, un niño absolutamente superdotado. Pasó el tiempo. El verano pasó volando, empezó el otoño. Era hora de recoger los frutos de su trabajo, de recoger la cosecha. Eso es lo que la abuela y su nieta pasaron haciendo la mayor parte del día. Y cuando oscurecía, se sentaban a tomar el té, al menos durante 5 minutos. Ambos tenían mucho que hacer, pero no estaba bien romper la tradición. Una de esas tardes la fiesta del té se alargó. Ana no tenía que hacer su trabajo vespertino en línea y Adrián dormitaba plácidamente en el catre junto a la estufa. La lluvia golpeaba fuera de la ventana y su sonido daba a estas reuniones un aire hogareño especial. La abuela y su nieta charlaban tranquilamente sobre algunos asuntos insignificantes cuando, de repente, llamaron a la puerta. Las mujeres se miran, sorprendidas, o no esperaban vista,
¿Y quién saldría con este tiempo? Todo el mundo estaba en casa, a menos que llegaran a la misma conclusión. Si alguien estaba fuera abajo, una fuerte lluvia y llamaba a la puerta, debía de estar en apuros y necesitaba ayuda. Ana, que estaba sentada más cerca de la puerta, se levantó y fue a abrirla. Un joven estaba en la puerta. Tenía la ropa, las manos y la cara manchadas de tierra y parecía bastante culpable. Ana escrutó los rasgos faciales del intruso, que por alguna razón le resultaban familiares. Al cabo de unos segundos se dio cuenta con sorpresa de que era Alfredo, el chofer personal de su ex marido, que tanto la había ayudado en el momento más difícil de su vida. «Hola, Alfredo», se estiró estupefacta. Inmediatamente empezó a tener pensamientos no deseados en la cabeza. ¿Lo había enviado Nick tras ella? Lo habría hecho. Apenas le importaba que no fuera seguro ir a ninguna parte con este tiempo. Nunca le habían importado los problemas de los demás, solo sus propios deseos y necesidades. Este pensamiento tan aparentemente obvio solo se le había ocurrido recientemente, pero después de todo, ¿qué quiere su ex de ella? «Hola, Ana», dijo el conductor con familiaridad. «Siento llegar tan tarde. No tengo a nadie más a quien recurrir. No conozco a nadie. Mi coche está atascado. Estoy acostumbrado a conducir coches todoterreno y no tuve en cuenta que no es probable que Fiat sea capaz de manejar condiciones tan fangosas. A mi móvil se ha quedado sin batería. ¿Puedo usar tu teléfono para pedir ayuda?» «Claro, pasa. ¿Por qué te tengo en la puerta? ¿Quieres un poco de té?» Alfredo no rechazó el té. Además, las mujeres le ofrecieron llevarse y cambiarse de ropa seca y limpia. Afortunadamente, su abuela conservaba muchas de las cosas de su padre. No había tirado nada. Encontraron entre ellos algo que le vino muy bien al conductor. Mientras esperábamos a que llegaran los servicios de emergencia, nos pusimos a hablar. «Ya no trabajo para Nick. Me echó Ana, igual que a ti». La noticia parecía triste, pero al oír esas palabras, el conductor se echó a reír de repente. Debió de sentirse aliviado al alejarse del jefe, que siempre estaba deseoso de limpiarle los pies. En cierto modo, la ex mujer de Nick podía entenderle. «¿Qué te pasa con tu azafata, Ana?», dijo con buen humor. «No soy tu jefe y no soy tan viejo, así que tú teme y llámame Ana». «¿Por qué te he hecho, Nick?» «Fuiste tú. Lo siento, fuiste tú», dijo Alfredo. «¿Recuerdas cuando te di el dinero?» «Sí, bueno, estúpidamente se lo conté. No te puedes imaginar lo enfadado que se puso. Me despidió en el acto. También dijo que nunca volviera a conseguir un trabajo. Intentaba asustarme, y ahora tengo un trabajo como taxista. Quizá menos dinero, pero no me dejan ir en coches lujosos, pero sin todas las molestias». Ana estaba algo avergonzada. Ella no tenía la culpa de la situación y Alfredo estaba bastante contento con la situación. Tenía que ser ella quien lo hiciera, pero era una pena que hubiera hecho sufrir a alguien. Y por querer ayudarla, el conductor, por lo que parece, captó inmediatamente este cambio de humor y cambió rápidamente de tema sin dejar que ella empezara a disculparse. Empezó a contarle cómo había llegado a su pueblo. Resultó que su anciano padre vivía en un pueblo vecino. Tras la muerte de su madre se quedó solo. No quiere trasladarse a la ciudad para reunirse con su hijo. Su salud ya no es la de cuando era joven, así que Alfredo intentó salir lo antes posible y ahora está atascado. No supo qué hacer cuando se dio cuenta de que Ana y su abuela no vivían lejos de allí. Caminó hasta su pueblo. No conocía la casa exacta, pero recordaba cómo la había descrito la chica hacía mucho tiempo, como en una vida anterior.
La conocía por esa descripción. Era muy colorida y precisa, aunque, por supuesto, tuve que pasear por el pueblo, pero no hay que llamar a la puerta de extraños. Mientras todo eso ocurría, llegó un coche de emergencias. Alfredo fue a su coche y pronto regresó en él. Aparcó delante de la casa y entró de nuevo para agradecer a Ana y a su abuela su ayuda. Justo entonces la chica se propuso que se quedara a pasar la noche. Dijo que estaría atrapado en algún lugar con este tiempo. Se hacía tarde y el lugar estaba desierto. Ni siquiera un teléfono cargado sirve siempre. Puede que no haya cobertura y además tienes que explicar a la gente dónde estás. Voy a ver a mi padre por la mañana, resumió. Probablemente ya esté dormido, aceptó Alfredo. No había necesidad de despertarlo. Ese fue el final. Tomaron un poco más de té, el conductor fue franco y dijo algo sobre su vida. Resultó que era viudo desde hacía 5 años. Su amada esposa murió cuando se produjo un incendio en su casa. Alfredo tenía trabajo nocturno urgente ese día, por eso se escapó. Se culpó por no haber estado allí. Tal vez podría haber reaccionado y tiempo para salvar a su esposa. Ana no sabía mucho de su vida. De hecho, tenía poca idea de quién era Alfredo y de cómo vivía su vida. Casi nunca la llevaba a ningún sitio, siendo el chofer personal de Nick, y ahora incluso lamentaba que no hubieran tenido ocasión de hablar antes. Por la mañana, Alfredo se dirigió a casa de su padre como había planeado. A la mañana siguiente volvió en coche. Había dejado de llover y hacía buen tiempo. El hombre explicó su llegada diciendo que al salir se había dado cuenta de que había un tramo de valla adosado. Le pedí prestadas algunas herramientas a mi padre y traje algunos tablones. Lo arreglaremos. Tengo que agradecerle su amabilidad de alguna manera. Así que Alfredo tuvo que expresar su gratitud a Ana o viceversa. Así las tareas de los hombres en la casa. Afortunadamente, siempre había una rotura que reparar o una carga que transportar. No era fácil para 2 mujeres hacer frente a esas tareas. Y hacía mucho tiempo que no había un hombre en la casa, aparte de la pequeña Lioshka, por supuesto. Ana cocinaría algo bonito para él, o arreglaría un agujero. Incluso una vez fue a casa de su padre diciendo que la mano de una mujer le haría bien, y efectivamente había trabajo más que suficiente para ella. Y el padre de Alfredo estaba encantado de que su hijo hubiera encontrado por fin una nueva novia. Los jóvenes no desaprisionaron al anciano. Además, a menudo mantenían conversaciones de corazón a corazón. A Ana le pareció que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado una compañera tan interesante. Además, no había falsedad en sus relatos. Estaba siendo completamente sincero con ella y con todos los demás. Esto resultaba increíblemente atractivo para la mujer después de su vida anterior llena de mentiras e intrigas. Poco a poco fueron conociéndose, compartiendo algunos recuerdos, acontecimientos de la vida. La propia Ana no se dio cuenta de cómo le contaba a Alfredo toda su biografía sobre sus padres que murieron y cómo fue a estudiar a la ciudad, pero no pudo entrar, y cómo por culpa de Nick tuvo que enterrar finalmente esos planes. Alfredo respondió compartiendo su difícil historia con la mujer. Aunque sus padres habían estado vivos hasta hacía poco, no tuvieron tiempo de ocuparse del niño. Siempre estaban fuera trabajando para dar a su hijo una vida mejor. Mientras tanto, el niño quedó al cuidado de sus abuelos. Tampoco fue a la universidad, pero fue a la universidad y se especializó en ingeniería mecánica. En su segundo año consiguió un trabajo como taxista. Para facilitar la vida a sus ancianos padres, era un niño tardío.
Realmente funcionó y ahora tenían más tiempo para pasar con su hijo. No fue hasta que Alfredo llegó a la universidad cuando conoció a su mujer, la única chica del curso. Rápidamente iniciaron una relación y en 6 meses se casaron. Vivían alma con alma, se querían mucho y planeaban tener hijos, pero solo cuando terminaran sus estudios. Pero el destino tenía otro plan y le arrebató a su novia después de menos de un año. Para distraerse de su pena, Alfredo se dedicó a sus estudios y a su trabajo. Se graduó en la universidad, pero nunca consiguió trabajo en su campo. Ni siquiera lo intentó. Le gustaba mucho conducir y ahora, además, podía arreglarlo él mismo, con bastante profesionalidad. Un día llevaba a un influyente hombre de negocios al aeropuerto. El coche se averió por el camino. El cliente que llegaba tarde a su vuelo se desesperó, pero Alfredo le calmó. Él mismo resolvió el problema y consiguió elegir una ruta que le llevó al aeropuerto a tiempo, por lo que recibió una generosa propina. Poco después, el empresario se puso en contacto con él y le dijo que le gustaba mucho cómo conducía Alfredo y el hecho de que pudiera arreglarlo él mismo y entregarlo a tiempo al cliente fue un gran punto a su favor, así que quería hacer del joven una propuesta de negocio. Aceptó reunirse y discutir los detalles. Resulta que el empresario regaló un coche a su hijo cuando éste alcanzó la mayoría de edad, pero no quiso que lo condujera él mismo, a pesar de que tenía carné de conducir. Por lo tanto, necesitaba un conductor fiable, alguien que, en caso necesario, pueda encargarse también de las reparaciones. El salario promete ser ligeramente superior al del sector del taxi. Además, Alfredo tenía ahora un sueldo de verdad y su salario ya no dependía en absoluto del número de viajes. En aquel momento, al joven le pareció una gran opción, más dinero y menos nervios. En este último punto, por supuesto, calculó mal, pero en ese momento no tenía forma de saberlo. Así que empezó a trabajar con Nick. El conductor estaba tan acostumbrado a llamar a su jefe por su nombre de pila y patronímico que ni siquiera ahora podía deshacerse de él. Aunque Nick era unos años más joven que él, exigió que se cumpliera estrictamente esta norma. Al parecer, le hacía sentirse más maduro e importante. Durante el periodo en que Nick decidió jugar a la independencia y se mudó a un piso de alquiler, Alfredo estuvo a punto de perder su trabajo. Sin embargo, el empresario, a pesar de los caprichos de su hijo, siguió pagando el sueldo del chofer durante varios meses, a veces aparentemente por decoro, pidiendo él mismo que le llevara a algún sitio. Como había predicho el padre de Nick, la vida ordinaria de un plebeyo pronto le resultó aburrida, y los servicios de Alfredo volvieron a ser solicitados. Fue entonces cuando también conoció a Anna. Cuando fue despedido por segunda vez, el empresario no dio la cara por el conductor. Al parecer estaba totalmente de acuerdo con su hijo en esta situación. No hay nada más que decir, ya lo sabes todo, terminó en el tono ligeramente avergonzado. Así que se quedaron en casa de la abuela Ana 1 o 2 semanas. A Alfredo le gustaba mucho esta vida sencilla de pueblo. Quería quedarse aquí, nadie se opuso, todo el mundo es feliz y las mujeres ayudan, y para ir a su padre no muy lejos. Además, a Alfredo le gustó mucho Ana desde la primera vez que se conocieron. Nunca se lo había confesado a nadie, ni siquiera a sí mismo. Solo su sabia abuela sabía lo que estaba pasando. Al cabo de un rato, los jóvenes se explican torpemente sus sentimientos como si fueran
adolescentes. Ambos querían una familia completa e hijos. A ambos les gustaba el campo. Ambos estaban felices de estar aquí y ahora, el uno con el otro, con su abuela y con el pequeño Adrián. Pasaron 3 años más y su antigua granja ya no era reconocible. Alfredo trasladó a su padre a la casa de los Anna, una mudanza que el anciano había aceptado. Su casa en el pueblo se vendió y con los ingresos compraron la parcela vecina descuidada que los propietarios habían abandonado hacía tiempo. Construyeron una casa nueva y grande, la mayoría con sus propios recursos. Las manos de Alfredo resultaron ser de oro. No parecía haber nada que no pudiera ser él mismo. Ampliaron el huerto y el jardín. Construyeron una sauna, hicieron una zona de recreo, una parque infantil para Adrián. El propio niño ya correteaba activamente por la parcela y balbuceaba algo en su lenguaje de bebé. Se estaba convirtiendo en un niño sano e inteligente. Alfredo le trataba como muchos padres no tratan a sus propios hijos. Le gustaban mucho los niños. Además, pensó que el chico ya había sufrido bastante por la negligencia de su padre, así que ahora había que darle aún más calor y cuidados para compensarlo. Un día, un caro coche extranjero se acercó a la puerta. Ana lo vio desde la ventana, asomándole para ver qué ruido había fuera. Estaba sola en casa. Alfredo había ido al pueblo a por materiales de construcción y los ancianos y su nieto se habían ido al río. Cuando vio el coche, la chica se dio cuenta inmediatamente de a quién pertenecía. No le gustó mucho. El coche tocaba el claxon para abrir la verja y dejar entrar al propietario. Se parecía a él. Nick no parecía haber cambiado nada en casi 4 años. ¿Qué demonios le ha traído aquí, y en un momento como este, cuando estaba sola en casa? Con estos pensamientos en mente, Ana salió al porche y tras pensárselo un poco, abrió la verja, dejando pasar el coche familiar. Por un lado no quería hacerlo, por otro lado, si no le dejaba entrar, se quedaría allí todo el día, tocando la bocina, molestándola a ella y a los vecinos. Nick salió del coche. Ana no podía creer lo que veía en sus ojos, con un precioso ramo de flores que le entregó inmediatamente. No pareció fijarse en la ya impresionante barriga de su exmujer, o fingía no darse cuenta. Si es así, debe querer algo de ella, o ha entrado en razón y ha decidido devolverla. Aún cree que el dinero puede comprar cualquier cosa, incluso los sentimientos de una persona por él. Ana, comenzó solemnemente, he venido a disculparme. Por favor, perdóname. Ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba y cuánto te quiero. Ana le miró perpleja. ¿Amor? Ni siquiera se había molestado en llamar para ver cómo estaba su hijo en todo este tiempo. Era como si él y Adrián no hubieran existido para Nick todos esos años, y ahora se atreve a presentarse en su casa y decirle que la quiere. Ahora lo sé con certeza, continuó, que la prueba de ADN era falsa. Siento no haberte creído entonces. Me temo que fue la influencia de mi madre. Por cierto, ¿dónde está Adrián? ¿Salir con su abuela? ¿Os he echado tanto de menos a ti y a mi hijo? Sí, pensó Ana, así que ahora se ha convertido abruptamente en un hijo para ti. Sabía que algo iba mal.
No podía ser que el hombre hubiera pensado durante 4 años y decidiera que había echado a su mujer y a su hijo por nada, y ahora de repente decidió traerlos de vuelta, restablecer la relación como si nada hubiera pasado. Nick, dijo, seamos honestos. Hace 4 años estabas absolutamente convencida de que te engañaba y de que Adrián no era hijo tuyo. Ni siquiera necesitabas esa prueba para estar seguro. Necesitabas una excusa para deshacerse de nosotros. ¿Qué ha cambiado? La sonrisa, ya menos que genuina, se deslizó del rostro de Nick, y Ana vio algo que no esperaba en absoluto. En su lugar había una expresión de dolor e incluso una especie de conmoción. Se dio cuenta de que su ex marido estaba realmente angustiado y perdido. Era como si no supiera qué hacer y hubiera acudido a ella como última esperanza. Muchas cosas han cambiado a lo largo de los años, dijo en voz baja. Veo que no estás contento conmigo, pero al menos podrías servirme una taza de té por los viejos tiempos. Te lo contaré todo. Aún reticente, aceptó. Invitó a Nick a entrar en casa, puso la tetera en la cocina y sacó un jarrón para las flores. Mientras tanto, el hombre miraba a su alrededor con ojos cada vez más tristes. Se dio cuenta claramente de que había cosas de hombres por todas partes. La barriga de Ana ya debía de ser visible. Finalmente la mujer se preparó un té, sacó unas galletas y se sentó a la mesa frente a su ex marido, dándole todas las señales de que estaba dispuesta a escucharle. Sabía que la historia sería larga y tediosa, pero de repente sintió pena por Nick. Una vez no había sido un desconocido para ella, y no quería verle así, y tal vez todo lo que ella podía hacer por él ahora era escuchar su historia. Había empezado diciendo que después de que ella se fuera, incluso se había enfriado de alguna manera, y que quería traerla de vuelta, hablar las cosas, tal vez incluso perdonar el engaño, si hubiera tenido lugar. Esa parte de la historia, larga y colorida, Ana la encontró completamente inverosímil. Cierto, tan ansioso por recuperar a su esposa que ni siquiera le había llamado en 4 años. Sin embargo, no interrumpió a Nick. Como era de esperar, sus padres le disuadieron de hacerlo, le convencieron de que Ana no merecía el perdón, que nunca había sido buena para su hijo, etc. Como resultado, le convencieron para que solicitara el divorcio, y luego se casó con la chica que le pidieron, después de un rato, claro, para mantener un mínimo decoro. La chica era como el propio Nick, hija de padres ricos, acostumbrada al lujo e incapaz de hacer nada en esta vida por sí misma. Vivían, bueno, como mucha gente, de hecho como compañeros de piso, sin amor, sin afecto, sin los más mínimos intereses y aficiones comunes. Incluso dormían en habitaciones separadas. La novia, entonces esposa, era bastante abierta con otros hombres. Sin embargo, no le prohibía a Nick hacer lo mismo si quería. Ambos comprendieron que el matrimonio era una formalidad necesaria para sus padres, no para ellos, y no tenían queja alguna el uno del otro. Probablemente habría seguido así si en un momento dado no se hubiera producido el desastre. Los padres de Nick se dirigían a una reunión urgente en su coche cuando un camión saltó al carril contrario. El conductor perdió el control en la carretera resbaladiza. El padre murió en el acto y la madre quedó paralítica.
Así que literalmente todo se derrumbó sobre Nick. Ahora se veía obligado a cuidar de su madre discapacitada y a llevar todo el negocio él solo. No tenía nada que ver con el negocio y estuvo poco tiempo en la empresa, aunque sus padres habían intentado muchas veces hacerle comprender el funcionamiento interno de la empresa, hasta que ocurrió lo peor. No les había escuchado y ahora estaba pagando el precio. Nick no entendía lo que hacía su empresa y su madre, gravemente enferma y conmocionada por la muerte de su padre, no podía decirle nada útil. El hombre intentó averiguarlo por sí mismo, pero le faltaba tiempo. Había demasiados documentos que estudiar, demasiada información que recordar. El negocio empezaba a venirse abajo. Nick no acudía a todas las reuniones, no conseguía negociar con socios y clientes actuales y potenciales. Además, no se confiaba en él. Todo el mundo estaba acostumbrado a hacer negocios con sus padres y casi nadie le conocía. El hecho de que fuera hijo de los anteriores propietarios de la empresa no cambiaba nada por sí mismo, en contra de sus expectativas. Así que poco a poco todo se fue desmoronando. Vendió el resto del negocio a los padres de su mujer por casi nada para evitar quebrar y empezar a perder los pocos bienes personales que le quedaban. Los nuevos propietarios de la empresa se alegraron mucho de ello, ya que llevaban tiempo queriendo hacerle con el negocio. Esa era la razón del matrimonio, pero algo debió de salir mal. La esposa, como era de esperar, no viviría con Nick después de eso. Dijo que debía ser muy consciente de que su estatus actual no coincidía claramente con el de ella, que ella después de todo necesitaba un marido que pudiera satisfacer sus necesidades, y Nick en ese momento ni siquiera era capaz de mantener a los suyos. Era una incomprensible desesperación. Incluso le pidió que se quedara. Le aseguró que todo iría bien, que juntos saldrían definitivamente de esta situación y tendrían la misma vida que antes. ¿Por qué lo hacía? Nick no lo sabía. Quizá estaba acostumbrado a ella por el tiempo que llevaban viviendo juntos, por extraño que fuera, pero juntos al fin y al cabo, o tal vez tenía la profunda convicción de que, puesto que eran marido y mujer y habían prometido estar juntos en las buenas y en las malas, así era como debía ser. De todos modos, la esposa, como era de esperar, solo se rió de él y de sus tonterías y recomendó volver con esa mentira con la que viviste antes que yo. Esa frase hizo recelar a Nick. ¿Cómo iba a saber su mujer lo de Anna si no se habían hablado en aquella época y él nunca le había hablado de ese periodo de su vida? ¿Y por qué demonios estaría interesada en eso? Fue su madre quien arrojó luz sobre el asunto. Cuando él le dijo que ahora estaba soltero de nuevo y le contó toda la conversación con detalle, a ella se le revolvió el corazón. Los médicos hicieron lo que pudieron y aún así consiguieron bombear a la pobre anciana. Entonces ella, alternando llantos, disculpas y apretones de corazón, le contó toda la verdad. A la segunda esposa de Nick le prometieron matrimonio casi desde su nacimiento. Ese fue el acuerdo entre las familias. Le dijeron que tendría un novio maravilloso y rico, que vivirían felices juntos y que ambas familias se enriquecerían. Todo en esta foto era perfecto. Por eso la chica no entendió cuando aquel idilio se derrumbó de repente por culpa, según ella pensaba, de alguna camarera incomprensible.
Y ocurrió en el momento en que le dijeron que la boda estaba a punto de celebrarse y le permitieron conocer al novio, y después de eso todo quedó en silencio. La presentación prometida y mucho menos el matrimonio nunca se produjeron, y de alguna manera dejaron de hablarle de Nick. La niña, al no obtener respuestas de sus padres, decidió averiguar por sí misma lo que ocurría. Contrató a un investigador privado. Descubrió que su prometido vivía en un piso de alquiler con otra chica. Le hace regalos caros, la corteja y parece que se van a casar. Entonces, esta otra chica se queda embarazada y queda claro que la supuesta novia de Nick no va a conseguir nada. Fue entonces cuando odió mucho a Anna. Luego acudió a los padres de Nick para pedirles explicaciones. Se quejaron de que no esperaban semejante giro y de que su hijo había perdido las manos. Tenía que ser algún tipo de hechizo sobre él, esa chica, apuesto a que se quedó embarazada a propósito para atarlo a su vientre. ¿Cómo explicar sino la locura que le está ocurriendo? Así que hablaron y juntos idearon un plan para volver a encarrilar a Nick. Empezaron a ponerlo en práctica. Al principio su madre le metió activamente en la cabeza la idea de que su mujer le era infiel, y hablaba de ello tan a menudo que el propio muchacho empezó a sospechar algo así. Al mismo tiempo, el detective contratado buscaba cualquier prueba de su infidelidad, pero por desgracia no encontró ninguno. Entonces las mujeres se dieron cuenta de que tendrían que actuar con más dureza. Contrataron a un hombre que empezó a llamar a Nick y a enviarle mensajes anónimos diciendo que el niño que acababa de nacer no era su hijo. Esto cayó en terreno fértil preparado de antemano por la madre, y así fue muy fácil para el hombre creer que su mujer era culpable. Finalmente quedaba un último paso, la prueba de ADN falsa. Todo se había desarrollado como un reloj, y Nick, tal y como esperaban, también se creyó la mentira y acabó alejando a Anna. Estaba tan enfadado con ella que limpió sistemáticamente a todos los de su entorno que le insinuaron siquiera que había exagerado y que tenía que averiguar quién le había hecho la prueba y de dónde, por cierto, sacaron estos desconocidos las muestras de ADN, no solo del propio Nick, sino también de su hijo pequeño. La madre, al contarle esto, se mostró muy arrepentida y se disculpó. También le aconsejó que volvería con Anna. Ella todavía debe amarte y está criando a tu hijo. A ella le vendría bien tu ayuda ahora y a ti la suya. Las cosas se arreglarán entre vosotros. Me equivoqué cuando dije que ella no era adecuada para ti. Ahora veo que no podrás encontrar una mujer mejor. Justo después compró flores con lo que le quedaba de dinero y se fue directamente a casa de Anna. No porque lo dijera su madre, claro. Después de su historia, se dio cuenta de lo injusto que había sido con ella y quiso compensarla y volver con ella. Así que ahora vivo con mi madre. Tuve que vender el piso. No encuentro trabajo, no me contratan en ningún sitio. Todo lo que tengo en mi currículum son unos cuantos años de la destartalada empresa de mis padres en algún oscuro puesto. No nos molestamos en hacer el papeleo, no sabíamos que acabaría así. Como recordarás, yo tampoco tenía estudios, no sé qué hacer. Ana miraba a su exmarido con lástima, pero no entendía exactamente qué quería de ella. ¿De verdad que debería volver con él? ¿Dónde? ¿A vivir con su madre que casi había arruinado su vida? Pero, ¿en la gran ciudad? Vuelve conmigo,
Nick continuó: mientras tanto, los problemas se están solucionando. Ya lo resolveré de alguna manera. Haremos algo de dinero, conseguiremos un piso nuevo y trasladaremos a tu abuela a la ciudad. Debe de ser duro para ti estar en el campo con un niño, ¿verdad? Y Adrián está a punto de ir al colegio. Es mejor en nuestra ciudad que en el pueblo. Incluso podemos meterlo en una escuela de gramática. Ana le miró con los ojos entrecerrados. ¿De verdad no se daba cuenta de nada? De acuerdo, no podía apreciar cómo había cambiado la suerte de su abuela, porque nunca la había visto antes. Pero no se da cuenta de la presencia de otro hombre en la casa. ¿No ve después de todo que está embarazada? ¿No se da cuenta de que llega demasiado tarde? Nick, empezó con cautela, ¿no notas nada aquí? Ya sabes, algo que me impida aceptar tu oferta. Ya veo que estás embarazada, claro. Me quitó de encima. No importa, no te lo reprochó. Y es un niño que estoy dispuesto a criar como padre. Sé que ha sido duro para ti 4 años sin ningún hombre. Cuando Ana lo oyó, se quedó boquiabierta. ¿Lo había dicho de verdad o se lo estaba imaginando? Ni siquiera sabía cómo reaccionar ante tal afirmación de boca de Nick. Como un padre biológico, quería gritarle. ¿Quieres decir que también vas a tirar a este niño como hiciste con Adrián? Son 2, dijo en cambio en tono tranquilo. Y ya tienen padre. Adrián también, por cierto, volverá pronto y no se alegrará de verte aquí. Nick no parecía entender esta clara insinuación de que estaba abusando de su hospitalidad y que ya era hora de que abandonara la casa en la que era un huésped no invitado. En lugar de disculparse y empezar a recoger, volvió a hacer gala de su exagerado narcisismo. Pero solo vives con él porque no puedes arreglártelas en el pueblo sin un hombre, dijo, pareciendo creer en sus propias palabras. ¿Y tú me quieres? Ana se levantó, giró y abofeteó a Nick en la cara. No es difícil, pero sí muy difícil y bastante hiriente. Se llevó la mano aturdido al lugar donde había golpeado la palma. Su mirada era suspicaz. ¿Realmente lo había hecho? ¿Cómo debe reaccionar ante eso? Su sorpresa era comprensible. Tales acciones estaban completamente fuera del hogar en Anna, una chica apacible y poco conflictiva por naturaleza, pero no toda paciencia es infinita, incluso una angelical como la suya. Y su narcisismo, su confianza en que después de todo lo que ha hecho, ella volverá a correr tras él al primer silbido como un perro, abandonando al hombre que ama. Más que eso, la certeza de que no podía tener a nadie más a quien amar que a él. Todo esto era capaz de desequilibrar a cualquier mujer, incluso a ella. Sal de mi casa inmediatamente, dijo con voz ronca, y nunca más, ¿me oyes? Nunca más. No te atrevas. Toma, muéstrate. ¿Puedo al menos ver a mi hijo? No tienes un hijo. No por mí, al menos. Fue engrandado por otra persona, aunque por supuesto la prueba de ADN no lo demostrará. Por cierto, tengo algunos derechos como su padre biológico. Que yo recuerde, nadie me los ha quitado nunca. Bueno, eso tiene fácil arreglo. No creo que me cueste probar ante el tribunal que no tuviste nada que ver en la vida de este niño. Perra, se despidió Nick. Ahora veo que no te dejé por nada. Mi madre tenía razón, no debería haber confiado en ella.
Con estas palabras salió de la casa, dando un sonoro portazo. Ana se sentó y escuchó mientras él entraba en el coche, lo arrancaba y se alejaba. «Era a ella a quien creías», dijo mientras se aseguraba de que el sonido del motor se había apagado en la distancia. Ya estaba ocupada en sus propios asuntos, pensando que esta inesperada y desagradable visita había terminado, pero su exmarido se las había arreglado para darle otra, por así decirlo, sorpresa de despedida. De nuevo se oyó el ruido de un coche que se detenía, y un minuto después Nick irrumpió en la casa. Resultó que Ana estaba tan sorprendida por lo que estaba ocurriendo que se olvidó de cerrar la puerta. La mujer ya estaba asustada. Se preguntaba qué estaría pasando por la cabeza de aquel hombre, especialmente uno que había sido llevado a tal desesperación por sus propias acciones. Sin embargo, no la tocó. En su lugar, arrancó del jarrón el ramo de flores que Ana ya había olvidado. Una vez más, se precipitó hacia la puerta, la cerró de un portazo y se marchó para siempre. Lo único es que antes de irse, le lanzó a su exmujer una mirada pomposa. «No te los mereces». Durante unos segundos, Ana se quedó en estado de shock ante lo ocurrido. Luego, se desplomó en el sofá de la cocina y se echó a reír a carcajadas. En esta procesión le encontró Alfredo, que llegó a casa pocos minutos después. ¿Te lo imaginas? Estaba conduciendo a casa y me pareció ver el coche de Nick venir corriendo hacia mí. Quiero decir, estoy bastante seguro de que era su coche, pero lo que estaría haciendo aquí, glitches, Por cierto, ¿qué te hizo reír tanto? Ana, que se había reído mucho, estalló en carcajadas al oír sus palabras. Ella misma no sabía si era realmente tan divertido o si la visita de Nick le había provocado un incomprensible ataque de histeria. Al final, consiguió calmarse con bastante rapidez y le contó a Alfredo todo lo que había pasado aquí. Incluso le contó brevemente la historia de su ex marido. «¡Qué hombre, se quejó Alfredo. «¿Realmente pensó que volverías con él?» «Sí, lo hizo», dijo Ana con una sonrisa de satisfacción. Estaba convencido de ello. Tuvo que sacudir un poco su confianza y pierde el ramo elegante. Después se rieron juntos. No pararon de reírse durante un rato, haciendo todo tipo de bromas al respecto. Al final se cansaron y prepararon la cena para Adrián y sus padres. A tiempo, sin complicaciones, Ana dio a luz a 2 preciosos gemelos, un niño y una niña. Tanto los padres como los mayores se sintieron realmente felices aquel día. Se desconoce qué fue de Nick, pero la familia no volvió a ser molestada por él. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.